naturaleza jurídica del derecho probatorio. Hubo una discusión de vieja data de determinar si el derecho probatorio era de derecho sustancial o era de derecho procesal. ¿Por qué la discusión? La discusión se centra especialmente porque si usted observa con detenimiento, podrá mirar que lo que se prueba tiene que ver con los derechos, o sea, los hechos que tienen que ver con los derechos, y los derechos son de carácter sustancial. Y por eso entonces se pensó que el derecho probatorio era de derecho sustancial. No obstante, con el correr de los tiempos y con el desarrollo y el auge que a mediados del siglo XX comenzó a tener el derecho procesal, se observó que realmente la prueba de los hechos referente a los derechos importaba era el proceso judicial. Y que si bien lo que había que probarse eran los supuestos de hecho de las normas sustanciales, pues ellas tenían una vocación procesal. Y comenzó entonces a discutirse si el derecho probatorio hacía o no parte del derecho procesal. Algunos dijeron que era un puente, un intermedio entre el derecho sustancial y el derecho procesal, porque si bien se probaba en el proceso, lo que se probaban eran hechos con referencia sustancial. Hoy no hay discusión, y yo sé que ustedes lo saben, simplemente estoy sentando algunas bases. Hoy no hay discusión. El derecho probatorio hace parte del derecho procesal. La prueba constituye el acto procesal más importante. Dentro de la teoría del proceso, el acto probatorio hace parte de los actos instructivos. Digamos que dentro de la clasificación académica de los actos procesales, que son actos introductorios, actos instructivos, actos de decisión, actos de comunicación y actos de impugnación procesal, que es la clasificación académica de los actos, dentro de esa gran clasificación, la prueba o las pruebas constituyen un acto instructivo, un acto de instrucción. Los actos de instrucción se clasifican en 4: actos de impulsión procesal, actos de aseguramiento, actos probatorios y actos de alegación procesal. Voy rápido porque eso lo saben ustedes mejor que yo. Insisto, yo sé que ustedes son avesados estudiantes. Entonces, allí tenemos ubicado, encallado a la prueba dentro de los actos instructivos y dentro de esos actos instructivos que hacen parte de los actos procesales. Lo que estoy diciendo no solamente desde el punto de vista académico. Ustedes saben que si quieren buscar la normatividad del derecho probatorio, la encuentran en los códigos de procedimiento. El acápite de pruebas se encuentra en el Código General del Proceso y no en el Código Civil. El acápite de pruebas en materia penal se encuentra en el Código de Procedimiento Penal y no en el Código Penal. El acápite de pruebas en el contencioso administrativo igual se encuentra en el CEPACA y lo propio ocurre con el Código Procesal Laboral. Luego, es unívoco e indiscutible que el derecho probatorio hace parte del derecho procesal en su naturaleza jurídica. Muy bien. Segundo aspecto que quiero fijar. Yo sé que lo saben, pero es para fijar. Es necesario distinguir lo que es derecho probatorio, lo que es prueba y lo que es probar, porque a veces hay confusiones frente a ello. El derecho probatorio es la ciencia. El derecho probatorio es la ciencia que estudia el fenómeno del derecho probatorio. ¿Y por qué hablo de ciencia si acabo de decir que hace parte del derecho procesal? Lo que ocurre es que el acto procesal más importante es el acto probatorio y por tal razón académicamente sustraímos a la prueba del proceso y creamos una asignatura nueva, una ciencia nueva que se llama derecho probatorio. Y entonces por esa razón tiene esa independencia, repito, con vocación procesal, pero tiene su independencia. Y en tal virtud, dime. Disculpe, no sé si soy yo sola, pero siento que va un poquito rápido. Ah, bueno, voy rápido porque parto de la base de que ustedes todo esto lo manejan bien, pero bueno, con mucho gusto yo voy más lento,
si les parece. Yo estaba haciendo un recorderis de los aspectos generales que ustedes saben y por eso iba muy rápido. Pero con el mayor gusto, Linda, voy a ir más despacio, como si no lo hubieran visto ustedes. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Qué pena con ustedes, pero repito, lo hice, pues, digamos, es profeso en la medida en que parto de la base de que son temas que ustedes manejan, pero listo, lo hacemos más despacio. Muy bien. Digamos entonces que con relación a esos aspectos sobre el derecho probatorio, estamos diciendo que si bien, como ya lo habíamos sostenido, la prueba es un acto procesal y que por tanto participa de la naturaleza de los actos del proceso y toda su principialística y todo su aspecto valorativo, pues en virtud de la importancia de la prueba, que es el acto procesal más importante, hemos sustraído a la prueba, la academia, el derecho sustrajo a la prueba del derecho procesal y creó una ciencia nueva que recibe el nomen juris de derecho probatorio. Y por eso entonces existe una ciencia que estudia todo lo referente al derecho probatorio, es decir, su naturaleza, sus principios, sus valores, sus sujetos, el objeto, la finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. A eso lo llamamos ciencia del derecho probatorio. Podemos decir entonces que el derecho probatorio es la ciencia del derecho que estudia lo referente a los valores, a los principios, a las reglas, a los sujetos, a la finalidad y al objeto de la prueba dentro de los procesos judiciales. Si queremos aventurar una noción, pues podemos decir eso, la repito, con otras palabras, pero para que los que estén tomando apuntes puedan hacerlo con tranquilidad y para establecer la sugerencia de Daniela, que seamos un poco más lentos. Digamos entonces que la ciencia del derecho probatorio como ciencia es, digamos, la disciplina jurídica que estudia. Porque es que el derecho es ciencia y no técnica. Luego, el derecho probatorio, entonces, es la ciencia que estudia valores, principios, reglas, directrices para el conocimiento, el concepto, el objeto y el fin de la prueba en los procesos judiciales. Entonces eso, en apretada síntesis, es lo que es el derecho probatorio. Pero allí tenemos que distinguir esa noción de derecho probatorio como ciencia con la prueba y con los medios de prueba, que si bien tienen relación, son cosas distintas. Los medios de prueba, que entre otras cosas en el proceso penal se llaman medios de conocimiento, pero es lo mismo. Los medios de prueba son los mecanismos legales que la ley reglamenta y establece para vertir prueba al proceso. Oigan bien, los medios de prueba o los medios probatorios son los instrumentos legales, los caminos que la ley establece para vertir a través de ellos prueba al proceso. De tal manera que solo a través de ellos es que es posible arrojar verdad, o mejor, prueba al proceso judicial. Y esos medios probatorios están descritos en la ley, que es el objeto de estudio de nuestra segunda parte, Derecho Probatorio 2, que son cada uno de los medios de prueba, que veremos que en nuestro Código General del Proceso hay 9 y en el Código de Procedimiento Penal hay 7. Y veremos por qué, porque hay más en unos que en otros y toda la circunstancia de esos medios de prueba. Pero en este momento, lo que me interesa destacar es que tenemos que distinguir el derecho probatorio como ciencia de los medios de prueba. Ya sabemos
entonces que el medio de prueba es un instrumento, un mecanismo que la ley establece para vertir a través de ellos pruebas al proceso. Entonces allí inmediatamente lo que viene es preguntarnos, ¿y entonces qué es prueba? ¿O qué es probar? ¿Qué es prueba? Porque una cosa es el medio de prueba y otra cosa es la prueba. Porque ya dijimos que el medio de prueba son los instrumentos o los mecanismos para vertir prueba. ¿Y entonces qué es prueba? La prueba entonces es la demostración de un hecho con relevancia jurídica. La prueba es la demostración de un hecho con relevancia jurídica en el proceso. Y entonces, ¿cómo llevamos esa prueba? A través de los medios de prueba. Miren la relación entre el medio de prueba y la prueba. El medio de prueba no es la prueba. El medio de prueba es el vehículo, es el instrumento, es el canal por medio del cual vertimos prueba al proceso. Y por eso es que un hecho puede ser probado a través de diferentes medios de prueba. O dicho de otra manera, un hecho lo podemos reconstruir dentro del proceso por medio de diferentes medios probatorios que arrojan verdad procesal, por supuesto, al proceso y prueban un hecho específico y determinado. Entonces allí podemos establecer la relación y las diferencias entre derecho probatorio, entre prueba y entre medio de prueba. Por supuesto que tienen una relación íntima, pero no son la misma cosa. Una es la ciencia, otra son los mecanismos y otra es el objeto del derecho probatorio, que es la prueba. Que es la prueba que es absolutamente fundamental. Si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, con el mayor gusto. No, profesor. No, ¿estamos bien? Pues listo. ¿La velocidad sí está mejor? Daniela, ¿mejoré en la velocidad? Sí, muchísimo mejor. Y yo tengo una duda, profe. Claro, mijita. No de esto, sino de algo que dijo ahorita. Y Dime. dijo que lo habíamos visto y me parece que no lo hemos visto. De los actos instructivos, no. Ok, tranquila, linda. Eso es de procesal civil o de teoría general del proceso. La verdad, pues no sé, discúlpame, pero bueno, en la teoría general del proceso así es. Entonces, ahí voy a ir despacio porque eso lo dije muy rápido. Entonces, digámoslo para que les quede un poco mejor. Eso es una propuesta académica que hizo el maestro Hernando Davis Echandía. Y nosotros todos, los que fuimos y no fuimos, indirecto a través de sus textos. La propuesta académica que él hizo para estudiar el derecho procesal en su libro de Teoría General del Proceso fue en clasificar los actos procesales. O sea, para no seguir el orden del código, porque uno no debe ser codiguero, sino académico. Entonces él propuso que los actos procesales se dividían en actos de introducción, actos instructivos o de instrucción, actos de decisión, actos de comunicación y actos de impugnación procesal. Son los 5 tipos de actos del proceso. Los primeros son muy fáciles, actos introductorios, son los que introducen al proceso, que son la demanda, el auto emisorio de la demanda y la contestación de la demanda. Fíjense que es un acto por cada sujeto procesal. La demanda por parte del demandante, el auto emisorio por parte del juez y la contestación de la demanda o los otros 8 actos de defensa del demandado que lo hace el otro sujeto que es el demandado. Son los actos introductorios al proceso. Una vez que se establece eso y en términos de Giuseppe Chovenda, es decir, está la litis contestatio, entonces el proceso se vuelve instructivo. ¿Qué es instruir? Instruir es adelantar para poder resolver. La mayoría de los actos procesales son actos instructivos. Por eso se subclasifican en 4. Actos de impulsión procesal, actos de aseguramiento, actos probatorios y actos de alegación.
Y entonces los actos impulsivos, como su nombre lo indica, son los que dan impulso al proceso. Y como el impulso le corresponde al juez, entonces son los autos de sustanciación. Los actos de aseguramiento son los que aseguran bienes y o personas al proceso para que el proceso no sea inane. Es decir, aseguramos para efectos de lograr la efectividad del proceso y hoy la tutela jurisdiccional efectiva. En los procesos civiles predominan los actos de aseguramiento que se llaman cautelas porque son preventivos sobre bienes. Y entonces encontramos embargos y secuestros, pero también encontramos inscripción de la demanda y también encontramos hoy medidas cautelares innominadas en el artículo 590. Y luego vienen los actos probatorios, que son estos actos de prueba, ¿verdad? Que son actos procesales, y luego los actos de alegación. Miren que casi todo el proceso se desarrolla con actos instructivos. Luego vienen los actos de decisión, que son las sentencias y los autos interlocutorios. Luego vienen los actos de comunicación, que son las notificaciones, todo el régimen de notificaciones del 289, 290, 291 y 292 del Código General del Proceso. Y por último vienen los actos de alegación procesal, que son los que se hacen previos a la sentencia judicial. Ese es el bosquejo de la teoría del proceso. ¿Listo? Era para mostrarles simplemente que en esos actos procesales está encallado el acto probatorio. Y el acto probatorio se encalla allí en los actos instructivos. ¿Listo, Daniela? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Vamos bien? Listo. Otra cosa que quería decirles, muchachos, es que el derecho probatorio hoy tiene rango constitucional. Esto sí que es importante. Hoy el derecho probatorio tiene rango constitucional. ¿Y por qué digo que hoy? Porque es que antes no lo tenía. Ni siquiera el derecho procesal. Si tiene rango constitucional, ojo, porque si tiene rango constitucional, tiene protección absoluta. Por eso, frente a la prueba hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué tiene rango constitucional? Porque el artículo 29 de la Constitución, que es el corazón del debido proceso, establece y dice por allá en el inciso tercero, si no me traiciona la memoria, dice que se tiene derecho a aportar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, dice textualmente el artículo 29 constitucional. Es decir, que las personas tenemos un derecho, y es un derecho fundamental, artículo 29, para probar o para aportar pruebas y para controvertir las pruebas que se alleguen en nuestra contra. Oiga, eso no está en ningún código de procedimiento, está nada más y nada menos que en la Constitución política. Y además de eso, está en un sector privilegiado. ¿En cuál sector? En la parte dogmática. Pero además dentro de la parte dogmática está en un sitial de preferencia, que es el corazón de los derechos fundamentales. Y entonces es un derecho de primera generación para utilizar el lenguaje antiguo. Y allí entonces tenemos la prueba como uno de los actos más importantes que merecen todo el respaldo y toda la protección, incluso constitucional. Y para el coro de esta sinfonía jurídica, o digamos la cereza del pastel, si ustedes quieren, para la prerrogativa constitucional, la establece el último inciso del artículo 29 constitucional, que dice, es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso. Eso le da una dimensión inmensa al derecho probatorio. Dice el último inciso, lo repito, es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y entonces aquí tenemos la inexistencia o la nulidad de pleno derecho cuando se vulnera el régimen probatorio, bien como prueba ilícita o bien como prueba ilegal, que es el fundamento constitucional de ello.
Eso es el rango constitucional de la prueba. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bien. ¿Algo sobre eso o no? Profe, o sea que Sí, dime. cuando, o sea, no sé si cuando nosotros hablamos de los principios procesales y de qué principios se puede vulnerar en un proceso, son los mismos referentes a los principios probatorios. Bueno, a ver, te contesto de la siguiente manera. Como quiera que la prueba es un acto procesal, ya lo hemos dicho, entonces participa de los principios del derecho procesal. Obvio. ¿Por qué? Porque si la prueba es un acto procesal, pues entonces a él le corresponden todos los principios del derecho procesal. Pero como es un acto probatorio autónomo, diferente y distinto, y además crea una ciencia nueva, aparte y autónoma, que se llama derecho probatorio, también hay unos principios que le corresponden a él y solo a él, y que no hacen parte, digamos, extensiva a los demás actos procesales. De los primeros, podemos indicar, por ejemplo, miren, que está el principio de la bilateralidad de la audiencia, que es básica del debido proceso, y que, por supuesto, en la bilateralidad de la audiencia va implícita la actividad probatoria, y entonces participa esa naturaleza. O, por ejemplo, el principio dispositivo o inquisitivo, entonces de ello dependerá si en los códigos existirá prueba de oficio o no. Y entonces mire cómo tocan los principios procesales en relación con el derecho probatorio. Y un ejemplo de los otros, es decir, de unos principios que solo son exclusivos del derecho probatorio y que no se hacen extensivos a los demás, por ejemplo, el principio de necesidad de la prueba. Si ustedes abren su Código General del Proceso, encontrarán que el primer artículo que hace referencia a la prueba, al régimen probatorio, dice necesidad de la prueba. Y así estaba en el Código de Procedimiento Civil y así estaba en el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del año 2000. 3 gotas de agua. Es decir, la redacción del principio de necesidad de la prueba. Dice, toda providencia judicial debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Lo repito. Toda providencia judicial debe estar fundada en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Ahí tenemos entonces, un ejemplo de un principio básico y exclusivo del derecho probatorio, ¿verdad? Que se llama principio de necesidad de prueba, que no sea extensivo en estos procesos por la naturaleza del acto probatorio. Pero hay muchos principios que gobiernan tanto a la prueba como a los demás actos procesales. Por ejemplo, hoy con la oralidad, que se privilegian los principios de concentración, de inmediación, sobre todo el principio de inmediación, y el principio de contradicción, principios básicos que derivan de la oralidad. O mejor, que se privilegian mejor con la oralidad que con la escrituralidad. Esos principios son del derecho procesal, es decir, el principio de concentración, el principio de contradicción y el principio de inmediación son principios del derecho procesal. Pero que adquieren una inusitada importancia cuando uno se refiere a la prueba. En el evento de que la producción de la prueba debe ser concentrada, porque la prueba es una sola, que debe ser contradictoria, y aquí viene la diferencia entre prueba sumaria y en prueba controvertida, en la medida en que en el choque, en la unidad y lucha de contrarios, en el principio básico lógico, en el que se decanta el aspecto dialógico, en el que la dialéctica es fundamental entre el enfrentamiento de las pruebas, porque en la medida en que se controvierte, se purifica el contenido de la prueba.
la prueba, sobre todo el principio de es un juego de medias presente que debe practicar la prueba por esencia, porque el destinatario de la prueba es el juez. De manera que el órgano de la prueba siempre irá destinado a convencer al juez. Y entonces allí vemos cómo aplicamos los derechos los principios del derecho procesal. Sí, profe, excelente. La duda me la dio por el de prueba de recursión, en realidad, que yo sentía que se podía dar en el procesal y en el probatorio. Muy bien, y claro, porque la preclusión es un acto, es un principio para todas las etapas procesales, ¿verdad? Y como hay una etapa probatoria, mire cómo se aplica fácilmente. Observen. Las pruebas tienen un momento para ser pedidas, ya vamos a mirar. Aquí si ven la diapositiva, la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces vamos a ver que hay momentos procesales para pedir pruebas. Y si se vencen esos momentos procesales, precluye la oportunidad para hacerlo, en virtud de especialmente el principio de lealtad procesal y lealtad probatoria. Mire otro principio. Significa entonces que las partes no se pueden guardar bajo el as de la manga las pruebas para asestarle un golpe a su contraparte de manera sorpresiva. Es necesario que mostremos nuestras armas desde el comienzo. Es necesario que mostremos nuestras pruebas, tanto en el proceso penal como en el proceso civil y en los demás procesos. En el proceso civil, la prueba se pide con la demanda y con la contestación de la demanda. Habrá una oportunidad adicional cuando el demandado excepciona, se le corre traslado al demandante para que pueda pedir pruebas frente a las nuevas excepciones planteadas por el demandado. Y pare de contar. Clausurada esa etapa, precluyó la oportunidad procesal para pedir pruebas. Ya no es posible, porque de lo contrario el proceso sería un desorden. Y luego viene la etapa ya de práctica de la prueba, ¿verdad? Y entonces ya es una etapa diferente y subsiguiente que hoy, con la oralidad, se aplica en el 373 en la audiencia de instrucción y de juzgamiento. ¿Listo, jóvenes? Es la aplicación que podemos darle al principio de preclusión frente a la prueba. Listo, profe. Todo claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bien. Vamos a mirar entonces, encallado dentro del proceso, cómo se produce la prueba. ¿Cómo obtenemos la prueba? A eso le hemos llamado fases y etapas de la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la prueba es un acto procesal. No olvidemos eso jamás. Si bien la prueba se refiere a los hechos, que ustedes estudiaron muy bien, el objeto de la prueba son los hechos, y de los hechos viene el tema de la prueba. Si quieren después hablamos de eso, pero hoy no. Del objeto viene el tema de la prueba, y del tema de la prueba viene el tema probandum y el tema probandi, y que hace referencia a los hechos, y que si bien los hechos que interesan al proceso son de corte sustancial, la prueba siempre tendrá vocación procesal, como lo dijimos la vez pasada. O la vez pasada no, más temprano. Muy bien. Eso significa entonces que como la prueba tiene vocación procesal, la prueba entonces se produce, la prueba se confecciona, la prueba se obtiene, es en el proceso judicial. Se me viene a la mente ahorita que estaba hablando, se me viene una expresión lindísima que hizo en un texto de derecho probatorio, de los primeros textos en Colombia. Ya se me escapa el nombre. Ya me acordaré. Discúlpenme, ya la edad le hace uno disvariar. Pero digamos que se me viene a la mente ese gran profesor que dijo
que dijo que el derecho probatorio en particular y el derecho procesal en general son una ciencia histórica. Una ciencia histórica. Y sigue diciendo el connotado procesalista colombiano. Dice: el abogado y el juez, al igual que el arqueólogo y el historiador, tiene que ir al pasado, urdir en él y traer al presente. Oigan eso. Tiene que ir al pasado, urdir en él y traer al presente. Pues uno dice, bueno, el arqueólogo, pues eso es lo que hace, ¿no? Para mirar, digamos, el devenir de los seres vivos. De esa manera se establece la teoría de la evolución, el hombre de Java, el hombre del Cromañón, etcétera, etcétera. Y digamos que un arqueólogo lo que busca es eso. Y su objeto de estudio es el pasado, para poder comprender el presente y mirar el futuro. Y el historiador de igual manera, ¿verdad? Digamos que es muy fácil de entender. Entonces uno se pregunta a un juez. Un juez porque tiene que ir al pasado. Y entonces allí viene algo que tiene que ver con filosofía. Dos de las dimensiones que más le preocupan al ser humano durante toda la historia son la dimensión del tiempo y del espacio. Dos cosas que le preocupan mucho al hombre. El tiempo. El ser humano no quiere perecer, el ser humano se cree omnipotente y omnipresente y olvida que hacemos parte del reino de la naturaleza. Y por esa razón nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Indefectiblemente hagamos lo que queramos hacer. El ser humano está en eso. Y por eso busca maneras de prolongarse en su existencia. Porque estamos sometidos a ello. Y el espacio. El ser humano quisiera tener el don de la ubicuidad, estar aquí y estar allá. Y no podemos. Luego el tiempo y el espacio siempre nos atormentan. Y entonces, miren y verá, como decía Hegel, el gran filósofo, que la vida es un devenir. Y entonces nunca se paraliza. Y el ser humano actúa, y cuando actúa realiza cosas que dejan huella, pero quedan en el pasado. Si yo realicé algo hoy, mañana, cuando yo esté refiriendo a lo que hice hoy, ya eso es pasado. Y no solamente de un día, sino en fracciones de segundo. Luego, cuando hay hechos que tienen relevancia jurídica, esos hechos siempre son del pasado. Y por eso es que hay que reconstruir en el proceso qué fue lo que pasó con relevancia jurídica. Y es a eso lo que llamamos entonces verdad procesal. Y se pregunta el profesor, ¿y cómo vamos al pasado? Cuando yo estaba con ustedes, yo decía, ¿cómo vamos al pasado? Yo lo único que me imaginaba, inocencia, era prestarle la máquina del tiempo a Michael J. Fox para irnos al pasado. No responde el profesor. La manera de ir al pasado, la única manera en materia jurídica, es a través de los medios probatorios. Son los medios de prueba los que van al pasado, urden en él y los traen. Miren y verán. La prueba testimonial, ¿qué nos va a decir el testigo? Lo que vio, lo que percibió, lo que él estuvo allá en el pasado, y le va a contar al juez lo que él observó. La inspección judicial se hace en el lugar para efectos de recoger las huellas, los rastros que nos permitan determinar qué ocurrió. Y de ahí hacemos inferencias racionales que se llaman indicios para efectos de poder averiguar qué ocurrió.
O nos ayudamos con la prueba científica a través de la prueba pericial para efectos de demostrar que una huella, que un rastro de sangre, que una ojiva o algo que ocurrió, o en materia civil, algún lindero natural, alguna fuente de agua nos permite determinar cuál era el lindero original de ese predio. Observen entonces que es ir al pasado. Y del pasado entonces volvemos al presente en el proceso para que el juez tome decisiones. Y entonces hay que construir la prueba dentro del proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces hay unas fases de producción u obtención de la prueba. Esas fases son 5. Fase de averiguación o investigación, fase de aseguramiento, fase de proposición o presentación, fase de admisión y ordenación y fase de recepción y práctica de la prueba. Son entonces las fases o etapas de la actividad probatoria. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Aquí tenemos, esta es la primera, que es producción, para que no se pierdan. Producción de la prueba, la producimos a través de estas 5. La segunda fase es de asunción de la prueba, que ya miraremos. Tiene que ver con la asunción. Y la fase de valoración y apreciación de la prueba. Vamos a mirar entonces, ahora que miremos cada una de ellas, es necesario mirar, en primer lugar, los requisitos intrínsecos. No, pero eso quisiera dejarlo para otra clase, si me permiten. Lo que miremos aquí. Tiene que haber paciencia y conciencia. No la tengo aquí. Bueno, entonces vamos a explicar con esa sola diapositiva. Eso lo dejamos para después. Vamos a explicarla aquí. Aquí nos quedamos en todo el resto de clase en esta diapositiva, que no la desarrollé, no recuerdo por qué. ¿Qué es esto? A ver, si me permite decir otra vez. Lo que allí es el camino de la prueba. Recuerden que el proceso viene del latín pro caedere. Pro caedere, que significa caminar, ir hacia adelante. El proceso es un camino. Y entonces dentro del proceso existe un camino probatorio. ¿Y cuál es el camino probatorio? Ese que está ahí, en la diapositiva. El proceso es un orden. Si ustedes recuerdan la sencillez, pero a la vez la profundidad del maestro Carneluti, es que esa es su grandeza. Además, porque es un hombre muy sencillo para decir las cosas, sin rimbombancia alguna, pero con gran profundidad. Él definía el proceso, oigan, como una serie de actos ordenados, organizados, sistematizados entre sí, en búsqueda de una definición final que se llama sentencia. Oigan, qué cosa tan sencilla, pero tan grande. El proceso es una serie de actos ordenados, organizados, sistematizados entre sí, en búsqueda de una definición final que se llama sentencia. Eso es un proceso. Entonces de allí podemos indicar varias cosas. 1, el proceso es una actividad. Por eso viene el latín pro caedere, que es caminar, ir hacia adelante. El proceso no es estático. 2, el proceso son actos, por eso es una actuación. El proceso es verbo. El proceso significa que debemos actuar. Y entonces actuamos en el proceso judicial. Por eso el proceso es una serie de actos. El proceso se construye a 3 manos, porque son 3 sujetos principales: demandante, juez y demandado, y cada quien realiza actos procesales para el desarrollo.
Esos actos están previamente señalados en la ley. Es decir, que los actos no son inventados. Digamos que el diseño del proceso está previamente elaborado. ¿Por quién? Por el legislador. Y por eso son una serie de actos ordenados, organizados, sistematizados entre sí. Y entonces allí viene el orden procesal y los principios nos ayudan a hacer eso. Como el principio de preclusión o el principio de eventualidad que nos permite indicar que clausurada una etapa se cierra y no podemos volver a ella porque eso sería el caos o el desorden. Y entonces eso nos permite hacerlo. Pues bien, dentro de ese escenario general tenemos el escenario particular de la prueba. Y la prueba entonces también tiene sus etapas previamente señaladas por el legislador y en donde el acto que corresponde a cada sujeto procesal debe hacerse en ese momento para obtener la prueba legal. Y observen que esto tiene que ver con la pregunta que me hizo su compañero frente a los principios, tiene que ver con la necesidad de la prueba. Recuerden que la necesidad de la prueba dice: toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso, digan eso. Y entonces, si yo no lo hago conforme a la producción, la prueba no se puede valorar porque se excluye. Si yo no lo hago en el momento adecuado, sino posteriormente, la prueba se excluye. Por eso es necesario que logremos determinar y crear la prueba dentro del escenario previamente diseñado por el legislador. ¿Cuáles son esas etapas? ¿O cuál es el camino probatorio? El primero, entonces, es la fase de averiguación o de investigación. Esto aplicable a todos los procesos, claro, cada uno dentro de sus particularidades. ¿Qué es eso? Hombre, el proceso es un duelo. El proceso es una tensión entre dos partes. Pero si bien es un duelo de inteligencias. O sea, el proceso, digamos que el proceso es un ring en que hay dos contrincantes. Pero a diferencia del boxeo o de la lucha libre, en donde la contención es física y donde es la fuerza bruta, en donde la que se va a imponer frente al otro, pues si me permiten la expresión, digamos que en el proceso judicial es un enfrentamiento entre dos, pero es un enfrentamiento entre fuerzas inteligentes. Digamos entonces que es un proceso en el cual se hace la racionalización y es una disputa, pero es una disputa elegante entre las partes para triunfar y que debe imponerse el uno al otro. Si bien en el boxeo se gana o se pierde con los puñetazos que le dé uno al otro y que obviamente tienen su clasificación porque puede ser un jab, un gancho o un uppercut. Quien sabe de boxeo sabe de lo que estoy diciendo. Y entonces cada quien va realizando su puntuación. Luego el proceso se gana, el proceso no. La pelea se gana o se pierde según la puntuación de los golpes que usted le dé. O bien jabs, o bien uppercut, o bien ganchos de izquierda o de derecha, que van minando la humanidad del contrincante. En el proceso judicial es una disputa entre dos, pero allí el proceso se gana o se pierde es con pruebas. Luego digamos que la disputa entre ellos se hace a través de la prueba. Y por eso hay que hacer una lucha de inteligencias y una investigación para obtener la prueba, porque de lo contrario vamos a perder el pleito. De tal manera que cuando vamos a iniciar un proceso, lo que hay que pensar es en la prueba. A ver, aterricemos un poco lo que estamos diciendo. Si una persona llega a buscar un abogado a su oficina y comienza a contarle el problema que tiene,
Pues el abogado, además de oírlo y de mirar el asunto, lo que tiene que tratar es de auscultarle a la persona qué pruebas tiene para ello. A ver, vamos a poner varios ejemplos. Si un campesino llega y dice, no, tengo una tierrita por allá y entonces tengo problemas con el vecino porque es que el vecino va y me corre la cerca y entonces ya usted está pensando allá, le corrió la cerca, que hay un problema de linderos, hay que iniciar un proceso de esta naturaleza y tal cosa. Entonces usted comienza a hacerle preguntas porque el campesino no lo sabe y no tiene por qué saber. Entonces, en primer lugar, usted dice, bueno, tengo que probar en primer lugar la propiedad. Te le digo, oiga, ¿y usted cómo adquirió esa tierrita? No, yo la adquirí hace muchos años y usted le compró, sí, yo compré. Entonces, usted trata de buscar, en primer lugar, la prueba. ¿De qué? De que es propietario. Y entonces, ojo, tienen que mirar porque la mayoría de esos campesinos no han comprado de manera legal. No estoy diciendo que sean ilegales, sino que ellos no saben, no se preocupan por eso. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces compraron de boca o compraron con una hoja de cuaderno, qué sé yo. Y entonces usted se percata en el interrogatorio que le está haciendo a esa persona que lo está buscando, que la persona no tiene título. Y si lo tiene, entonces usted tiene que, bueno, dígame dónde está, dónde lo conseguimos, cómo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces es una labor de investigación, ¿sí o no? Frente a lo que le está contando. O por ejemplo, si lo va a buscar una señora al abogado para una demanda de divorcio, empieza a contarle sus cuitas y obviamente en la medida que está hablando hay que interrumpir porque la señora se va en llanto y obviamente es entendible que el abogado tiene que tener esa paciencia para poder comprender que es un drama humano. Y entonces comienza a contarle los hechos. Y usted va pensando como abogado, en la medida en que ella le está contando un problema familiar, usted sabe como abogado que para poder presentar la demanda de divorcio tiene que encasillar el asunto en alguna de las causales de la ley. Eso no lo sabe ella. Lo sabe el abogado. Entonces ella empieza a contarle y puede contarle cosas desilvanadas que usted trata de ubicar. Y de pronto usted dice, la causal es maltrato, puede ser. O la causal puede ser que no cumple con los deberes de esposo. O la causal puede ser relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces, dependiendo lo que ella le esté contando, usted tiene que ir auscultándole por la prueba, porque usted no se va a aventurar en un proceso sin prueba. Y supongamos que sea las relaciones sexuales extramatrimoniales, a cosa difícil. Porque la señora se quiere divorciar porque su esposo le es infiel. Y entonces usted sabe que la ley no dice que la causal sea la infidelidad, eso no dice el código. Porque es que la infidelidad puede ser de muchas circunstancias. Una infidelidad puede ser un noviazgo que tenga con otra persona. Una infidelidad puede ser cualquier desliz. Una infidelidad puede ser, qué sé yo, un beso. Pero es que la ley no trae como causal de divorcio la infidelidad, sino que dice específicamente relaciones sexuales extramatrimoniales. Qué cosa difícil para probar. Entonces usted comienza a decirle, bueno, ¿y qué prueba tiene? Usted como, ella me dice, no, es que sale con una india patirrajada, y entonces, listo, tranquila, pero esa india patirrajada tiene nombre, sí, se llama fulana de tal y tal y tal, y entonces es amiga y tal, y bueno, listo, ok, pero usted cómo sabe que es, no, porque los vieron, no, porque tal cosa, pero ¿qué más pruebas tiene? No, yo tengo pruebas, doctor, aquí está todo, ¿dónde está? Y le saca el celular, y dice, aquí está, mire. Entonces usted empieza a ver que hay unos mensajes reenviados de dos personas, un hombre supuestamente el esposo y supuestamente allí está hablando con la conversación que tiene.
Y bueno, hay cosas comprometedoras allí, pero simplemente es una conversación. Y uno le pregunta, ¿y usted cómo obtuvo eso? No, yo me le metí al celular de él. Que ya usted empieza, oiga, ¿yo cómo llevo eso al juzgado? Porque esa prueba puede ser ilícita. Último inciso del artículo 29 constitucional. ¿Y por qué es ilícita? Porque ha violado el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental. En fin, qué sé yo. Le estoy indicando aquí a ustedes con algunos ejemplos, cualquiera que se me vengan a la cabeza, porque en cualquier proceso usted como abogado tiene que averiguar qué pruebas tiene. Pruebas testimoniales, pruebas documentales, porque es que el corazón de una demanda es la prueba. Y usted tiene que, con la demanda, acompañar las pruebas o pedir las pruebas pertinentes. Pero para ello tiene que hacer una fase de averiguación o de investigación previa. Lo propio ocurre en el proceso penal, pero aquí, en virtud de que el titular de la acción no es el particular, sino la Fiscalía General de la Nación, pues a quien le corresponde hacer eso es a la Fiscalía. Oiga, averiguar, indagar. Y por eso así se llama la primera etapa del proceso penal. ¿Ahí hablamos de prueba? Todavía no. Simplemente estamos averiguando. Y hoy, por un lenguaje que aprendimos de latitudes distintas, a eso le llamamos elementos materiales probatorios que aún no son pruebas. Estamos simplemente en la averiguación o en la investigación. ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Hay algún problema hasta ahora? Mire, qué pena, yo aquí me está escribiendo una señorita, Vanessa Peláez. ¿Ya entraste, Vanessa, o no? Te me olvidó mandarle el link. Ya lo copio aquí, qué pena con ella. Ahora que entre, para que la incluyan en el grupo, ¿oyeron? Se me olvidó mandárselo. Muy bien. Sin problemas está ahí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Viene la segunda fase, que es la fase de aseguramiento. Claro. Si vamos entonces a los procesos civiles, laborales, administrativos, en donde el titular de la acción son los particulares, y los particulares buscan a los abogados para que presenten las demandas. Entonces, ya les dije que el abogado tiene que comenzar a averiguarle con el cliente y hacer trabajo de investigación para efectos de obtener las pruebas antes de presentar la demanda. Pero entonces él tiene que custodiarlas, asegurarlas. Entonces, óigame, consígame este documento que usted tiene, tráigamelo, yo lo guardo, tengo aquí, lo guardo, tráigame ese documento, tráigame la escritura pública, saquemos un certificado de tradición y libertad, que tiene una prueba documental, son testigos que tienen, yo quiero hablar con ellos, quiero saber qué saben, qué no saben, y entonces yo comienzo a asegurar de que las pruebas que voy a pedir las voy a tener, porque de lo contrario yo estaré tirándole palos a la luna, ¿sí o no? O sea, pidiendo una cantidad de pruebas que no tengo. Y obviamente el proceso se gana o se pierde con pruebas. De tal manera que yo, si soy serio en la actividad procesal, pues tengo que las pruebas, tenerlas aseguradas. Aseguramiento. En materia penal, por la rigurosidad del proceso penal, el aseguramiento es más exigente. Como en el proceso penal, escúcheme, ¿ya ustedes vieron un procesal penal? Lo estamos viendo a la par, profesor. Ah, lo están viendo, ok. Bueno, entonces seguramente
espero que sí, o si no lo van a hacer, lo van a ver, que en los demás procesos el titular de la acción es el particular, salvo en el proceso penal, en donde el titular de la acción es la Fiscalía General de la Nación. ¿Y cuál es el fundamento de lo que estoy diciendo? Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. Y entonces, la Fiscalía es quien ejerce la acción. Y en tal virtud, quien debe averiguar las pruebas que va a llevar al proceso es la Fiscalía, y quien tiene que asegurarlos es la Fiscalía. Ya les dije que se llama elemento material probatorio. Y entonces, como es un funcionario público, además judicial, con base en el 116 y el 249 de la Constitución, la ley le exige algo para no distorsionar el elemento material probatorio para cuando llegue al proceso, que se llama cadena de custodia. Y entonces, ojo, es para asegurar la mismidad del elemento material probatorio que se recaudó, que se embaló y que estaba en la escena de los acontecimientos, que sea el mismo documento que se va a incorporar en el juicio oral. No importa el transcurso del tiempo, hay que demostrar entonces la cadena de custodia. Y eso es asegurar la prueba. Por eso hablamos entonces de los actos de aseguramiento. Profe, qué pena, no escuché muy bien lo de la cadena de custodia. Ok, yo corrijo un poquito el asunto. Hola. Entonces, pero pregunto, ¿me están escuchando bien o hay interferencias en el sonido? Perfecto, profesor. Profe, yo le escucho escucho bien. entrecortado. Yo lo escucho bien, profesor. ¿Y los demás? Se escucha bien. Se escucha bien, profesor. Sí, profesor, se escucha bien. Yo sí lo escucho cortado, pero imagino que es mi internet. Ah, debe ser, sí. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poquito más duro, pero sí debe ser lo de ustedes, pero voy a tratar de redondear eso que dijimos. A ver, asegurar la prueba en todos los procesos significa que el titular de la acción debe tenerlos para poder llevarlos al proceso. Eso significa asegurar la prueba. Claro, porque yo no puedo andar pidiendo como loco pruebas que no tengo. De tal manera que tengo que asegurar. En los demás procesos civiles, laborales, administrativos, quien realiza esa labor es el apoderado del actor, el apoderado del demandante, porque en esos procesos el accionante o el actor es cualquier persona. Pero en materia procesal penal, como el titular de la acción es la Fiscalía General de la Nación, como lo establece el artículo 250 constitucional, quien debe hacer esa labor de aseguramiento es la Fiscalía. Pero como quiera que la Fiscalía es un funcionario público, además un funcionario judicial, conforme lo establece el 116 y el 249 de la Constitución. Significa entonces que la ley le reglamenta cómo debe averiguar, recoger, embalar y custodiar los elementos materiales probatorios. Eso está arreglado en la ley. Y como está arreglado, entonces tiene que hacerlo conforme a la ley. Y entonces debe recoger, embalar, custodiar y asegurar ese elemento material probatorio para cuando se incorpore en el juicio no se haya deteriorado. Y eso se llama en materia procesal penal la mismidad del elemento recogido con el elemento incorporado en el juicio. Ese trayecto se llama cadena de custodia, que tiene que determinar, eso está reglamentado en una circular de la Fiscalía General de la Nación, en donde hay los pasos en los cuales la Fiscalía debe asegurar esos elementos. Y hay entonces oficinas de elementos de custodia, de elementos materiales probatorios, porque la Fiscalía tiene la estructura para hacerlo, de tal manera que se aseguran, se embalan con rastros y con sellos y con huellas,
para que no sean adulterados. Y cuando se lleven al proceso, pues deben llevarse de esa manera. Eso es cadena de custodia y que obviamente ustedes profundizarán en su curso de procesal penal. ¿Listo? Sí, todo claro. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Todo claro, profesor. Muy bien. Luego que el titular de la acción tiene ya un panorama claro, ya ha hecho las investigaciones y averiguaciones privadas y tiene asegurado pues esos elementos que le van a servir para llevar al proceso, para probar lo que él está diciendo. Oigan, en derecho no basta con decir, es necesario probar. Y por eso viene algo que se llama el tema de la prueba, que lo miraremos después. Viene la carga de la prueba, que también ustedes lo manejan. Y entonces es necesario saber qué voy a probar. Por eso la norma dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. Dice textualmente el 177 del Código General del Proceso, que es el concepto de carga de la prueba. Y entonces yo debo saber qué voy a probar para tener, digamos, un panorama claro del proceso que voy a llevar. O sea, yo no puedo lanzarme a la mar sin una brújula y sin una orientación determinada, porque me voy a perder en el mar insondable. Eso ocurre cuando yo me lanzo a un proceso sin guía, sin saber para dónde voy. Ahí miraré cómo, qué se prueba y qué no sale. Le aseguro que se va a perder en todo el escenario procesal por no tener un norte, una guía que usted ha trazado previamente. Entonces, usted lo asegura, los tiene listos. Entonces viene la segunda fase, es la fase de proposición, la tercera, perdón, que es la fase de proposición o presentación. Fase de proposición. En materia probatoria, hay sujetos proponentes de la prueba, hay órganos de la prueba y hay sujetos destinatarios de la prueba. Los sujetos proponentes, como su nombre lo indica, son los que presentan o piden la prueba. Y esos sujetos son las partes. Porque quien debe probar son las partes. Incumbe a las partes probar, dice el 177. Incumbe a las partes probar. Luego, quien prueba son las partes. Luego son las partes las que piden la prueba. Recuerden que dijimos que el artículo 29 constitucional nos dice que tenemos el derecho a aportar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Eso dice el artículo 29. De tal manera, entonces, que son las partes las llamadas a proponer la prueba. ¿Para qué? Para convencer al juez de mi teoría, de mi tesis. Y entonces el destinatario de la prueba es el juez. Y el sujeto proponente son las partes. Son las partes entonces las que proponen la prueba. Y para ello hay que seguir entonces los derroteros legales. Es la ley la que nos señala los momentos procesales en que se debe pedir y proponer la prueba. Pedir, proponer y o presentar la prueba. La ley diseña eso y por eso es necesario que uno sepa en qué actividad procesal o qué proceso se tiene en cuenta para esos efectos procesales.
Muy bien. En el proceso civil, laboral, administrativo y demás, todos salvo el penal, las pruebas se proponen, se solicitan, y las que tengan mi poder se aportan. El momento procesal del demandante es en la demanda, o mejor, con la demanda. Si ustedes recuerdan en su procesal civil general, el artículo 82, que establece los requisitos de toda demanda, dice por allá en el numeral sexto, si no me traiciona la memoria, dice: la solicitud de pruebas que el demandante va a solicitar y deberá presentar las que tenga en su poder. Eso dice el artículo 82. Luego es ese el instrumento procesal en el que yo solicito la prueba que yo he asegurado y la prueba que he pensado para poder probar lo que yo estoy pidiendo en la demanda. Hacer una demanda es un ejercicio de ingeniería jurídica procesal. Yo los quiero invitar, muchachos, a que ustedes elaboren sus demandas. ¿Ya ustedes están en consultorio jurídico? Sí, profe. Señor, en el 2. Ok. Yo sé que no me van a desmentir de lo que estoy diciendo. Cuando llega una demanda al consultorio, ustedes tienen allá modelos. Tienen modelos por una demanda de alimentos, tienen modelos por no sé qué. Entonces, présteme el modelo y con el internet hoy es muy fácil. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Cambiar nombres y fechas. ¿Sí o no que es así? Sí, profe. Listo. Eso es lo que no se debe hacer. Y eso es lo que hacemos todos. ¿Por qué estoy diciendo que no se debe hacer? Oigan, el derecho es una ciencia humana y social. Y toda la actividad humana es una actividad diferente. A ver, les voy a explicar por qué. No hay un ser humano que sea igual a otro. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Miren, ni siquiera los gemelos univitelinos, que pueden ser muy exactos y parecidos desde el punto de vista físico, no son iguales desde el punto de vista humano y comportamental. Cada ser humano es distinto. Es una capacidad de individualidad que los seres humanos tenemos. Si eso es así, las relaciones interpersonales son únicas. Yo les aseguro, ningún divorcio es igual uno con otro. Si eso es así, ¿por qué vamos a estandarizar eso? Oigan, yo debo adaptar los requisitos de la demanda a la situación fáctica. Yo debo construir y elaborar la demanda de lo que el cliente me diga. No coger formatos y estandarizar allí todo, porque es que eso no es lo adecuado. Y además el cliente no va a sentir que ese es su proceso y a veces se distancia el proceso de la realidad. Hoy, infortunadamente, hemos querido convertir el derecho en una técnica y entonces los abogados demandantes copiamos modelos. Los jueces copian modelos de autos admisorios. Y lo peor, los jueces copian modelos de sentencias. Y eso sí es apague y vámonos. Porque es que el sustrato del proceso son los hechos.
Y cada hecho es particular y distinto en cada proceso. Muchachos, acostúmbrense a elaborar sus demandas. Yo no digo que no puedan coger un modelo como guía, o sea, para saber cómo va la cosa, que ni siquiera. No es sino que coja el artículo 82, punto. El artículo 82 le dice lo que debe tener una demanda. Y usted construya. Les voy a compartir mi historia personal. Excúsenme que lo haga, pero yo los quiero mucho. Mis alumnos son, digamos, la extensión de mi propia vida profesional. Y por eso yo me entrego tanto a la academia. Por eso yo todo lo poquito que sé, yo lo doy. Yo no soy mezquino con el conocimiento. Lo poquito que yo sé y conozco, se los digo. Y por eso también comparto con ustedes mis experiencias. Les quiero contar algo. Cuando yo estaba con ustedes, empecé mi consultorio jurídico. En la universidad donde terminé yo, el consultorio era por etapas. O sea, comenzábamos con laboral, después con civil, o sea, para pasar por todas las áreas. Y mi primer consultorio fue en laboral. Muy de malas yo decía, porque no es por culpa del profesor, porque uno nunca debe hacer eso. Pero realmente yo no sabía nada de derecho laboral. Y pues la verdad el profesor no me motivó a estudiar derecho laboral. Me dio los 4 laborales el mismo profesor. Yo le cogí cierta fobia laboral. Los pasé. Nos ponían a aprendernos de memoria el código, imagínense. Y cuando llego a mi primer cliente, yo ávido, cuando llegué al consultorio, esas ganas de empezar mi profesión. Y me llega una señora, creo que era una empleada doméstica, a contarme un rollo laboral y que le hiciera una liquidación. Oiga, qué vergüenza, yo no tenía la menor idea cómo carajo hacer una liquidación. Me tocó ahí embolatarle, decirle, oiga, venga, y después yo a tratar de hacer eso. Y cuando me tocó hacer la primera demanda, que fue en laboral, me demoré un mes haciéndolo. Un mes. Borre aquí, coja aquí, haga allá. Pues ahí hice yo. Y cuando presento la demanda y el juez me la admite, me acuerdo como si fuera ayer, me pegué una borrachera. Estoy haciendo una confesión aquí a ustedes de la felicidad y la alegría porque lo había construido con mis propias manos. De ahí me acostumbré a hacer todas mis demandas. Por eso yo siempre, desde que estaba en la universidad y apenas salí, pues yo descollé en procesal. Lo estudié a profundidad y lo hacía. Yo sabía muchísimo más procesal cuando salí de la universidad. ¿Verdad? No había ejercido. El procesal no se aprende en la práctica. En la práctica se aprende mañas. Uno aprende el derecho procesal es estudiando, analizando y pensando. Quería compartirles esto para que ustedes se acostumbren a hacer sus propias demandas. Tienen que estar copiando nada. Pues bien, en la demanda, o sea, les decía que es una ingeniería procesal y sustancial elaborar una demanda, porque debe haber una armonía entre lo que yo pido, entre lo que yo cuento y entre lo que voy a probar. Oiga, eso es, a nosotros los habaneros que nos gusta el porro, sabemos que es una sinfonía en la banda cuando arranca el clarinete y le responde el bombardillo y luego viene por arriba la explosión de la trompeta. Eso es una cosa orquestada, hermosa al oído para usted poder mirar esos porros preciosos. Pues sí se construye una demanda.
Es una armonía que debe existir entre lo que yo pido, entre lo que le cuento al juez y además en la prueba que yo tengo para demostrarle los hechos al juez que se subsuman en el supuesto de hecho de lo que estoy pidiendo. Para eso averiguo y aseguro la prueba. Y me aventuro a la tarea fascinante de presentar una demanda. Y ojo, que las pruebas tengo que pedirlas ahí, en la demanda. La prueba documental que tengo la aporto. Y hoy, con base en el Código General del Proceso, la prueba pericial también tengo que aportarla. Que hoy se llama perito de parte, que lo veremos en su oportunidad. Y entonces debo acompañar. Las demás se piden, como las pruebas testimoniales, como las inspecciones judiciales, como la prueba por informes. Entonces se piden, pero tengo que pedirlas allí en la demanda. Es la oportunidad procesal que tengo. El demandado, por su parte, también debe hacerlo en su escrito de contestación, o mejor, dentro del traslado de la demanda para defenderse. Ese es el momento procesal en que él debe solicitar sus pruebas. Aquí vamos a hacer gala de los principios. ¿Por qué la ley hace eso? Porque debe existir algo que se llama la buena fe y la lealtad procesal. Si bien el proceso es un enfrentamiento entre dos personas que están disputando un derecho, si bien es una discusión, es una pelea, es un litigio, si bien eso es cierto, es un litigio civilizado y razonado, y entonces yo no puedo sorprender a mi contraparte. Oiga, si eso no se puede hacer en una pelea de boxeo que es bruta, donde no se le puede dar golpes bajos al contrincante ni golpes por detrás, porque es una pelea, debe ser limpia y de frente. Oiga, ¿qué se deja para el proceso judicial? Les decía más temprano, no podemos guardarnos bajo la manga ninguna prueba y sacarla y asestarle un golpe cuando esté descuidado mi contraparte. Por eso la principialística nos exige que debemos mostrar nuestras cartas desde el comienzo. Si yo lo demando, aquí están las pruebas. Usted me responde, se defiende y aquí están las pruebas. Las que tengo las presento y las que no las pido. Pero tengo que pedirlas en ese momento para yo saber y estudiar quiénes son los que van a estar en el proceso. Mutatis mutandi. Recuerden que les dije que esto que estaba diciendo era para todos los procesos menos para el penal. ¿Por qué en el penal es distinto? Por la naturaleza del proceso penal. Pero no es que sea distinto, es que es igual, pero un poco diferente. Van a ver que es igual. Lo que pasa es que como ya no hay demanda, entonces hay que explicarla de manera distinta. Porque en el proceso penal no hay demandas. Y entonces, ¿quién presenta la prueba? Pues la fiscalía, que es quien tiene la carga de la prueba. Entre otras cosas, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal así lo señala. La carga de la prueba la tiene la Fiscalía General de la Nación y en ningún caso podrá invertirse esa carga. Y entonces la Fiscalía General le corresponde en el escrito de acusación señalar los elementos materiales probatorios que tiene para soportar su acusación. Y en la audiencia, o sea, donde se verbaliza, en la audiencia de formulación de acusación, debe hacer descubrimiento probatorio. O sea, debe descubrirle y mostrarle lealtad procesal a la defensa
las pruebas que tiene. Entonces la fiscalía dice, lo acuso por esos delitos y tengo esas pruebas. La defensa verá, la defensa dirá, oye, aquí no hay nada que hacer. Entonces mejor nos vamos a un preacuerdo o mejor acepto cargos, porque vamos a perder. En cambio, si hago un preacuerdo o nada, ya no a cargos, pues me va a hacer una rebaja. Entonces hablo con mis clientes, no hay nada que hacer. A todas las pruebas tenemos que defendernos y listo. Pero si usted observa que tiene con qué contrarrestar esas pruebas, o que esas pruebas no son suficientes porque la defensa no tiene que probar nada, sino que las pruebas no son suficientes, entonces usted dice, nos vamos a juicio, y entonces nos vamos a juicio. Entonces, en la audiencia preparatoria, la defensa descubre sus elementos materiales probatorios. Mutatis mutandi es exactamente igual como ocurre en el civil, solo que son momentos procesales diferentes. ¿Por qué? Porque en el civil es en la demanda, en el penal es en el escrito de acusación. Y el demandado, en el traslado de la demanda, en el proceso penal, en la audiencia preparatoria, es donde la defensa descubre sus elementos materiales probatorios. ¿Están calladitos, muchachos? ¿Se durmieron? Profesor, prestando la atención. No, profe, ya estamos, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Muy bien. Luego viene... escúcheme. En penal hay, por la importancia del proceso penal, las pruebas que se descubren en la audiencia de acusación, las pruebas se solicitan en la audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria hay unas formalidades que los sujetos proponentes deben hacer con mucho cuidado para que ¿a quién se le pide? ¿A quién se le pide? Al juez. Es que a quien hay que convencer es al juez. Luego, entonces, es necesario hacer la presentación y la solicitud ante el juez. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado frente a unos fenómenos que se llaman conducencia, pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Conducencia, pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. En todos los procesos, pero donde se ve con mayor énfasis es en penal, en la medida que el sujeto proponente tiene que explicitar cada uno de esos juicios frente a cada prueba que pretende solicitar. Y entonces es menester que haga el análisis de conducencia, de pertinencia, de idoneidad y de utilidad del medio probatorio. Para que el juez analice, y el juez al analizar, entonces, él determinará si admite o niega los medios probatorios solicitados. El juez es quien determina o quien decide si admita o niega. Lo hace mediante auto. Es un auto que decreta pruebas. Ese auto, en materia procesal civil, laboral y administrativo, se hace en la audiencia inicial. En la audiencia inicial, el juez profiere el decreto de pruebas. Y en ese decreto de pruebas
podrá entonces admitir o inadmitir los medios probatorios solicitados. En el proceso penal, eso se hace en la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, luego que las partes han hecho las solicitudes probatorias de manera verbal, el juez se pronuncia y decreta las pruebas admitiendo o negando o inadmitiendo algunas otras por falta de conducencia, pertinencia, idoneidad o utilidad del medio probatorio. El juez es el director del proceso y por supuesto es él quien determina si admite u ordena la prueba. En materia procesal civil, es aquí en este decreto de pruebas donde el juez podrá variar la carga estática de la prueba, contenida en el artículo 177, inciso primero. El inciso segundo dice que no obstante el juez podrá distribuir la carga de la prueba, y entonces allí viene la carga dinámica de la prueba. Y eso lo debe hacer el juez en este auto para no violentar las oportunidades y las reglas de juego del proceso. ¿Por qué? Porque las reglas están dadas en la regla estática. Si el juez lo va a variar, pues las partes deben saber para no sorprenderlo. Y el momento adecuado es este. Si el juez va a variar la carga estática de la prueba, debe indicarlo allí a solicitud de parte o de oficio en ese auto, en donde el juez varía la carga de la prueba según la cercanía que la parte tenga con el medio de prueba. Es allí, en ese auto, donde el juez debe resolver sobre tal situación. Él admite y ordena la práctica de las pruebas. Concluido esa etapa, ese auto es apelable, por supuesto, sobre todo si el juez niega pruebas, se puede apelar. Ejecutoriado ese auto, entonces ya viene la práctica de la prueba. Hasta ahora no es sino petición y ordenación. Entonces viene la práctica de la prueba, que como hoy los sistemas son orales, entonces esa práctica de la prueba se hace de manera oral, en la audiencia. El Código General del Proceso, en el artículo 373, en la audiencia de instrucción y juzgamiento, allí se practica la prueba, y en el proceso penal se hace en el juicio. Profe, ¿dónde se encuentra? En el proceso civil se encuentra en el artículo 373. Se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. Gracias, profe. En el proceso penal, en el juicio oral, se practica la prueba. El juicio es para eso, para efectos de la práctica de la prueba, que se hace con el principio de contradicción y de inmediación de la prueba con un juez presente. Las pruebas se practican con el juez de cara al juez para convencer al juez en esas audiencias. Allí se recepciona y se practica la prueba. Solo tendrá valor la prueba practicada en audiencia, o las que la ley permite excepcionalmente practicar previamente como pruebas anticipadas. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bien, ¿tienen preguntas? No, profe.
algo que quieran saber, algo que quieran que profundice. Profe, disculpa, usted dijo que en materia penal, no sé si estoy mal o si escucho mal, que la prueba tiene valor, o sea, se recepciona y la práctica de la prueba justamente en la audiencia. ¿Es así? ¿Se recepciona qué? No te escuché bien. Pues se hace la recepción y práctica de la prueba solamente en audiencia. Y en el civil también. Solo en penal y civil. Sí, no, en los demás procesos. O sea, cuando yo digo penal y civil, al hablar de civil, hago extensivo a laboral y administrativo. Obviamente, ahí hay una diferencia y gracias por tu pregunta, que es la siguiente. Que en civil, laboral, administrativo y demás, la prueba documental, ya lo dijimos, se acompaña con la demanda. Eso quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, en penal no. En penal recuerden que no hay demanda. Y en penal, la prueba documental también se solicita y se incorpora en el juicio oral. Digamos que es un poco más formalista el proceso Tienen que hacer penal. como el de las dos. ¿Qué, Daniel? No tengo un miserable minuto para que veas tú. ¡Ey! No puede ser, ¿verdad que? Ay, Daniel, por favor, apaga el perdón, micrófono. lo siento. Profe, ¿puedes repetir en lo de penal? Sí. A ver, en penal, por los intereses tan costosos del proceso penal, que nada más y nada menos que el sagratísimo derecho de libertad de las personas, la ley es muy exigente frente a ello. Y entonces, en penal no, un documento yo no lo voy a acompañar con un memorial, como hacemos en civil, en laboral y en administrativo. Los documentos yo los acompaño con la demanda y punto. En penal no. En penal, si yo quiero llevar un documento al proceso, tengo que solicitarlo en la audiencia preparatoria. Decirle, oiga juez, mire, yo voy a aprobar con estos documentos. Y allí en esa audiencia indico cuál es el testigo de acreditación. Así se llama. ¿Qué es eso? Es el testigo que va a incorporarme el documento. Para yo tener ese documento, tengo que demostrarle al juez que ese documento es el mismo documento que yo recolecté, cadena de custodia. Y entonces, ese testigo me va a acreditar que ese documento es auténtico, de dónde lo obtuve para incorporarlo al proceso. ¿Y dónde se va a practicar? En el juicio, en la audiencia. Luego, toda la prueba en penal es la que se practica en la audiencia. Salvo casos excepcionalísimos, que son las pruebas anticipadas, por algunos eventos, como por ejemplo, cuando haya un riesgo de muerte de un testigo, entonces se puede practicar anticipadamente en la audiencia, pero con citación de la presunta contraparte para la controversia. O algunas pruebas de referencia que obviamente no servirán para condenar solamente como prueba de referencia, porque, repito, en penal se requiere la contradicción y que se haga en la audiencia, en el juicio. Las pruebas se practican en la audiencia. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, profe. Con gusto, Miguel. ¿Alguien más? Bien, ¿cómo les ha parecido? ¿Les aporto algo o no? Sí, pero es muy buena la clase, ¿no? Estuvo buena la repasada de los temas del inicio también. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, yo creería, para mí, mi opinión, no sé, para mí es más importante el contenido y la calidad que el tiempo, más que determinar. Yo creo que después de un poquito más de hora y media hablando, yo creo
creo que nadie se aguanta oyendo hablar a una persona 3 horas. Creo que además eso es antipedagógico. Me parece que las ideas centrales deben quedar claras y eso nos permite un desarrollo mejor del asunto. Salvo que hubiera preguntas de ustedes o algunas cosas, yo me extiendo un poco. De lo contrario, pues no. Entonces, con la venida de ustedes, si no tienen más inquietudes y preguntas, pues podemos dejar allí. Listo, profe, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Bueno, chicos, Gracias, profesor. hasta luego.